Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Los saludo de nuevo desde esta zona de mi canal donde les comparto mi experiencia leyendo los diferentes libros pues, que tengo en mi lista de lectura. En estos momentos estoy en el proceso de leer todas las obras publicadas por Jon Katzenbach hasta el momento. Él es un autor estadounidense de novela tipo policíaca, novela negra, suspense, misterio, bueno, de ese tipo de obras. Si me han estado acompañando ya saben cuáles son el tipo de novelas que él escribe. Y pues bueno, seguimos en este proceso de relectura porque son libros que yo ya me leí por lo menos alguna vez anteriormente, pero ahorita lo estoy haciendo pues el ejercicio de manera cronológica. Entonces vamos en estos momentos ya en la década de los 2010 y pues acercándonos casi que al final de esta lista de lectura porque pues Jon es un autor que publica y todavía publica, pues no sé si en este momento está escribiendo algún libro, pero el último libro lo publicó hace un par de años, entonces él todavía lo hace, pero pues los libros que saca son más o menos cada 2, cada 3 años. Entonces sí, ya estamos como en las últimas obras más o menos que él ha publicado en la década pasada. Entonces ya acercándonos al final de esta lista de lectura, el día de hoy les voy a hablar de la novela que sigue en la lista, que pues en este caso es esta que tengo por aquí, que se llama El Estudiante. Entonces El Estudiante es la novela, la verdad es que no sé ya qué número de novela es, le perdí la cuenta, pero pues es la que sigue desde la última que les compartí aquí, que la última fue Un Final Perfecto. Ya está el video en el canal por si quieren pues verlo. Esa es una de mis novelas favoritas de Jon. Y El Estudiante, en cuanto a mi experiencia con esa novela como tal, esta es la segunda vez que me leí el libro. El Estudiante, pues para hablarles un poquito así como de los detalles más generales, El Estudiante fue publicado en el 2014. Y pues la verdad es que este es uno de esos libros que en mi caso particular yo me lo compré en el 2014, es decir, yo me lo compré el año en que salió y me lo leí por esas fechas más o menos me lo leí y ahorita pues me lo estoy volviendo a leer. Entonces no estoy tan familiarizada con el libro, la verdad es que cuando pues empecé a leerlo pues yo la verdad creo que me acordaba de cosas muy generales, la verdad es que sí me acordaba de algo. No, en realidad no me acordaba de nada. Partamos como que más o menos más bien desde ese punto, es que no me acordaba mucho de la historia. Entonces fue como si lo leyera de nuevo por primera vez. Y pues sí, ya saben que yo siempre en estos videos les comparto una primera parte sin spoilers para quienes no se lo han leído y les interese de pronto y les llame la atención con lo que yo les comente, y una segunda parte con spoilers para quienes ya se lo hayan leído. Entonces vamos a seguir obviamente con esa dinámica en esta ocasión. Y entonces para empezar hablando de las generalidades, como les decía, El Estudiante fue publicada en el 2014. Sin embargo, hay una curiosidad respecto al tema de la publicación de esta historia, y es que la novela fue publicada primero en español y luego en inglés. Entonces en el 2014 fue publicada en español para el mercado hispanohablante, pero hasta el 2015 fue publicado en inglés, que fue obviamente el idioma en el que lo escribió Jon. Y esto es debido a que Jon es muy querido en el mercado hispanohablante de literatura, demasiado querido. Entonces, debido a esa acogida pues tan grande que tiene Jon con los lectores hispanohablantes, tomaron la decisión de este libro publicarlo primero en español y luego en inglés. Algo muy parecido pasó con el libro más reciente de él. El libro más reciente de él es la tercera parte en El Psicoanalista, que es El Psicoanalista en la Mira. Y si no estoy mal, ese libro no sé si ya esté publicado en inglés, pero en español sí lo publicó hace un par de años, que pues yo ya lo leí, ya también les compartí por acá cómo me fue con esa historia. Entonces esa vez no fue la primera vez que sucedió en esta ocasión con El Estudiante, y es precisamente porque él tiene muchísima acogida con los lectores de habla española. Entonces por eso decidieron publicarlo primero en ese mercado. Entonces me parece una curiosidad bastante chévere. Bueno, ¿qué más les puedo decir en cuanto a generalidades? Es un libro que es más bien, pues es gordito, pero yo creo que es más bien como la editorial, porque el libro como tal no tiene más de 500 páginas.
Entonces yo considero que, como les he dicho, el promedio de John son 500 páginas. Entonces este más bien está entre los que tienen menos páginas. Y aparte de eso, pues es un libro que es muy, muy entretenido. Yo digo que todos los libros de John son entretenidos, por lo menos a mí me entretienen mucho. Entonces, si les doy mi reseña más corta acerca de cómo me fue con el libro, a mí me fue bien, a mí me gustó, yo lo recomiendo, pero pues ya les hablo un poquito más de qué trata la historia. Otra cosa con este libro es el título. En español se llama El estudiante y acá encontramos como un patrón. Ya tenemos un libro de John que se llama El profesor, que también ya les compartí cómo me fue con ese libro, y en ese caso es El estudiante. En inglés el nombre es muy similar, en inglés se llama The Dead Student. Entonces no es tan diferente, la traducción de eso sería El estudiante muerto. Sí tiene mucho sentido cuando uno lee la historia, pero pues no les voy a decir tampoco porque pues lo voy a dejar para los detalles básicamente. Entonces, ¿de qué trata El estudiante? Entonces El estudiante, bueno, es una historia que está dividida en dos partes y un epílogo, y El estudiante básicamente nos encontramos con los que van a ser nuestros protagonistas. Yo diría que este es un caso de coprotagonistas. Entonces tenemos nuestro personaje Timothy Warner, o Maud. Le dicen Maud en todos sus amigos y sus conocidos. Entonces tenemos a Timothy, tenemos el personaje de Andrea Martín o Andy Candy, que es como le dice Timothy. Tenemos el personaje de Susan Terry. Y yo diría que ellos tres vienen a ser como nuestros protagonistas. Nos encontramos de nuevo, como yo digo, son coprotagonistas, aunque yo diría que pues gran parte de la historia en realidad recae en el personaje de Timothy. Timothy es un joven que se encuentra haciendo un posgrado en historia, y pues es un joven que tiene muchos problemas personales. Básicamente nos encontramos con una persona que está sufriendo de adicciones, en este caso al alcohol. Entonces Timothy es un alcohólico. Él está en un proceso de mejorarse, está yendo a sus reuniones de, como que no de Alcohólicos Anónimos, porque en realidad en ese grupo al que él va hay muchos tipos de adictos, pero sí está asistiendo a reuniones, tiene un padrino, y ese padrino es el tío Ed Warner. Ed Warner es un, se podría decir, es un psicólogo, psiquiatra, y pues es un hombre ya pues maduro, que tiene su consultorio y demás, y que él pasó por un proceso de adicción y que ahora le está ayudando a su sobrino a recuperarse de su propio proceso de adicción. Timothy, nos encontramos desde el inicio, la verdad es que está en un muy mal estado a pesar de que lleva varios días de sobriedad, pero pues la verdad es que es una pelea y una lucha constante. Me parece que John de nuevo hace un muy buen trabajo en este caso construyendo el personaje de Timothy, mostrándonos un poco acerca de eso, de cómo las adicciones pueden de verdad consumir a una persona, y una persona con un futuro pues muy brillante por delante, porque Timothy es un joven inteligente y está haciendo su doctorado y bueno. Entonces este es nuestro personaje, yo digo que es nuestro protagonista, a pesar de que a él lo acompaña el personaje de Andy. Andy es una joven también, es menor que él si no estoy mal. Bueno, la verdad es que no me acuerdo por cuántos años, pero es menor que él. Y es una exnovia. Ellos fueron novios cuando pues eran un poco más jóvenes. Terminaron y bueno, por lo que va a ser el centro de la historia, vuelven a encontrarse. Y bueno, van a estar juntos, no como una pareja, sino como básicamente en el desarrollo de la historia. Es una joven que también tiene sus problemas personales. La verdad es de que no la encontramos por primera vez en la historia, no la encontramos enfrentándose a una situación súper delicada, que pues no les voy a mencionar, es un detalle, pero pues ya lo dejo por si quieren leerse la historia. Pero también tiene sus propios problemas, pero es una muchacha que todavía tiene sentimientos por Timothy y que toma la decisión de ayudarlo en medio de la situación en que él está viviendo. Tenemos el personaje de Susan Terry, y Susan Terry, ella es una fiscal. Y es una fiscal que también la conocemos porque ella también hace parte del grupo que se reúne con el tema de las adicciones. Este grupo se llama Redentor 1 y es, bueno, así le dice Timothy en realidad, no es que se llame Redentor 1, pero así le dice Timothy y su tío, así les llaman como el grupo. Y es un grupo que de alguna otra forma se vuelve un personaje, son muchas personas en el grupo, pero
todas como que en conjunto se vuelven un personaje que va a estar muy constante en la historia. Me pareció súper chévere la forma en como John incluyó todo un grupo como si fuera un solo personaje y que tuvieran pues su influencia y su impacto en la historia a su forma. La verdad es que me gustó eso. Y sí, entonces Susan es una fiscal, ella tiene su propio problema de adicción, ella es adicta a, si no se me da, la cocaína. Y de nuevo, o sea, la verdad es que todo el contexto, bueno, el subtexto de esta historia va muy relacionados con el tema de las adicciones y cómo este tipo de situaciones pueden llevar a que las personas de verdad pues acaben con su vida, no necesariamente a nivel físico, sino a nivel emocional, a nivel de relaciones interpersonales. Eso es algo que se ve muy bien ejemplificado tanto en la vida de Timothy como en la vida de Susan. Entonces me pareció súper interesante como que ver a nuestros protagonistas luchando con ese tipo de situaciones. Estoy tratando de recordar así rápidamente si otros personajes estaban como con esa situación así de adicción. No estoy 100% segura, yo diría que no. Me corrigen los que de pronto conozcan las otras novelas de John. Creo que no, y entonces me parece súper interesante que él tomara la decisión de darnos unos protagonistas con esta situación en particular. Creo que eso le añade en ciertos puntos mucho a la forma en cómo se desarrollan las cosas y los eventos. Entonces eso me pareció interesante y pues chévere. Entonces ellos son como nuestros coprotagonistas, les mencionaba. Aunque pues Timothy como tal viene a ser el centro de todo y el vehículo por el que todo se da. Y pues hay otros personajes, la mamá de Andy aparece, hay personajes alrededor de Susan que también están allí. Les mencionaba, dentro de Redentor 1, que es el grupo de apoyo, hay muchos otros adictos y ellos son activos, son personajes activos, pero pues no son tan relevantes para la trama, pero aparecen bastante, entonces no lo voy a mencionar, pero ellos están allí. Y pues por supuesto tenemos, les mencionaba ahorita, al tío Ed, que de alguna otra forma, gracias a lo que le sucede al tío Ed, es que se desarrolla toda la trama de esta historia, porque todavía no les he dicho qué pasa. Resulta y pasa, y eso lo dice acá en la parte de atrás, entonces lo puedo decir. Un día Timothy quedó a encontrarse con su tío nunca llegó. Timothy se preocupa y decide ir, y se encuentra con que su tío está muerto en su consultorio, en su oficina, y todo apunta a que se trata de que pues él se quitó la vida. Pero, y bueno, así inmediatamente queda como que sí, el tipo se quitó la vida. Pero Timothy no cree que haya sido así. Timothy está seguro de que alguien mató a su tío. La cosa es cómo hace él para comprobarlo y quién puede ser. Entonces ahí es donde nos centramos a la trama principal. Porque la trama principal arranca en ese momento, cuando Timothy toma la decisión de investigar qué pasó, por qué su tío murió, quién lo mató. Básicamente, porque él está seguro de que su tío no se quitó la vida. A pesar de que todo lo demás diga lo contrario, hay una nota, está el arma ahí. Bueno, o sea, todo apunta a que así fue. Pero Timothy está seguro de que no. Y entonces ahí es cuando él dice, no, yo voy a investigar. Ahí es cuando habla con Andy y le dice, ve, ayúdame, porque pues yo no puedo hacerlo solo, yo necesito a alguien ahí de apoyo. Susan también está involucrada allí porque Susan es la fiscal y ella estuvo a cargo del caso, y ella pues en el inicio también le dice a Timothy como que ve, no, a él, o sea, todo indica a que él se quitó la vida. Pero bueno, la cuestión es que nosotros como lectores nos embarcamos junto con Timothy a intentar identificar qué fue lo que pasó realmente. Y si alguien mató al tío, pues quién lo hizo y por qué. Y entonces ahí es donde nos encontramos con nuestro villano. La verdad es que en este caso el villano es una combinación. Yo siempre que les hablo de los villanos de John les digo, o es una sombra, un fantasma, es decir, un villano que nosotros solo conocemos por lo que le hace y cómo afecta a los protagonistas, pero personalmente nosotros como lectores nunca lo hemos materializado. Hay varias historias que son así. Si materializa el villano, se materializa como al final o algo así. O John a veces nos presenta el villano desde el inicio y el villano es muy activo, nos habla, nosotros como lectores tenemos la oportunidad de conocerlo desde el inicio. En este caso yo considero que el villano es como una combinación. El villano, nosotros no sabemos mucho de él, la verdad. Sí tenemos la oportunidad como que de conocerlo relativamente temprano en la historia, pero no tenemos un nombre. Y no sabemos quién es, como un personaje como tal, no lo sabemos, solo sabemos que es el malo. Y entonces pues básicamente nos encontramos, es un villano que es muy habilidoso. Aquí lo mencionan y lo llaman el estudiante número 5, y ahí es donde está como un poquito como la conexión con el título. Resulta y pasa que el estudiante aquí, uno pensaría que se llama el estudiante de pronto por Timothy, que es un estudiante de doctorado y demás,
pero en realidad el título va más relacionado con nuestro villano. Y en inglés especialmente con el villano. Porque pues acá nos mencionan el estudiante número 5, que es nuestro villano, es una persona del pasado de la vida del tío de Timothy. Y es una persona que está en un proceso de venganza bastante pesado. Es una persona con un odio y un resentimiento muy fuerte. Es una persona inteligente y con habilidades, con enfoque, con un plan muy bien trazado que está llevando a cabalidad y que se está saliendo con la suya. Entonces el villano como personaje, la verdad es que es un villano bastante capaz dentro de los villanos de John. Y pues considero que pues, siempre es chévere encontrarse ese tipo de villanos porque suponen un desafío muy grande para los buenos de la historia, y uno como lector le da precisamente esa oportunidad de preocuparse más porque los buenos ganen, porque uno dice, bueno, pero este man es malo, es muy malo, ¿cómo van a hacer para ganar ellos? Entonces me parece que como villano también hay muchos detalles que de pronto los voy a mencionar en la parte con spoilers respecto al villano, pero pues en general sí, nos encontramos con que, les decía, es una combinación de los dos porque nunca sabemos el nombre, es una persona que tiene varias identidades, es una persona que tiene varios trabajos, es como de alguna otra forma es una sombra, es un fantasma, es un personaje que como que no existe, pero es precisamente porque es un personaje que ha creado su vida de esa forma con el objetivo de salirse con la suya. Entonces yo diría, o sea, esos es como los detalles que les puedo decir de manera muy general. La historia es muy entretenida porque es dinámica. Nos encontramos durante todo el trayecto de la historia junto con Timothy intentando identificar qué es lo que está pasando, tratando de darle la razón a él de que su tío no se quitó la vida, sino que alguien lo mató, y pues fingieron que fue un suicidio. Y pues nosotros como lectores estamos en ese proceso de acompañarlo mientras que él pelea con sus propios problemas personales, como es el tema de la adicción. Entonces la verdad es que es una historia que a mí me parece chévere precisamente por todo ese tema, el subtexto. Considero que los personajes, de nuevo, es muy importante que uno pueda simpatizar con los personajes de una historia, y John logra que así sea tanto con Timothy como con Andy, aún con Susan también. Y pues no es pesada, no es aburrida. La verdad a mí me gustó bastante, es una lectura que se disfruta. Y pues todo hacia el final, todo lo que se va desarrollando es interesante. En muchas ocasiones pues a mí me dejó por supuesto con la inquietud de seguir leyendo, y le dan muchas veces a uno ganas de quedarse leyendo para saber. Entonces creo que cumple precisamente con el objetivo de estas historias, de este tipo de historias en particular. Hay otros personajes que pues no he mencionado. Hay uno que es un profesor que se llama Jeremy. Es un personaje que tiene un papel bastante importante, pero lo voy a dejar también para los spoilers. Entonces, así de manera general, yo recomiendo la historia. Si a ustedes les gusta este tipo de historias, este género, considero que de nuevo cumple con lo que uno espera del género. Si conocen las historias de John, la verdad es que considero yo que es muy parecida a muchas otras historias de John, y pues es chévere porque John sabe muy bien manejar el género, la verdad. Él ya tiene como su estilo, y si a ustedes les gustan las otras historias de John, los que ya se han leído alguna historia de John, muy posiblemente esta también les va a gustar. Es más contemporánea, yo digo, es más dentro de la línea del género, pero pues eso no le quita pues nada. La verdad es que es muy buena, entonces la recomiendo. Y pues para los que ya se la hayan leído, o para quienes simplemente quieren saber qué más pasa en esa historia, seguimos con los spoilers. Entonces, bueno, considero yo que el tema de los spoilers con el estudiante va más enfocado precisamente al pasado. ¿Quién es el asesino y por qué mató, en este caso, al tío de Timothy? Como les digo, nosotros nunca sabemos cómo se llama. El asesino tiene varios nombres, nos alcanzan a mencionar como 3 identidades que él tiene. Son identidades completamente diferentes, y él las creó en ese proceso de vengarse. Me parece súper chévere que nos presenten de nuevo un villano que tiene un interés de venganza muy fuerte. Venimos de un final perfecto donde el villano, el objetivo simplemente era escribir un libro, y para eso tenía que matar a las pelirrojas y ya, pero él no tenía una conexión personal con las víctimas. No, era simplemente parte de un proyecto personal.
En este caso, nuestro asesino, que es el estudiante número 5, que como yo digo, en el nombre en inglés es The Dead Student, es porque se supone que este tipo debería estar muerto, pero no está muerto. Él está vivo y está en su proceso de venganza. Pero en este caso es algo muy personal. El tipo está sentado en su plan de vengarse de las personas que acabaron con su vida. Y es una de las cosas que sucede en este libro, no lo mencioné ahora, pero tiene yo diría 2 líneas temporales. Una que es el presente, donde está por supuesto Timothy con Andy, y una que es el pasado, y es el pasado donde está el asesino y sus víctimas. Y entonces durante el libro pues nos vemos no es mucho, pero es en un par de ocasiones donde nos cuentan un poco del pasado, de cómo en el pasado en la universidad, creo que, pues yo no sé si era en la Facultad de Medicina, un grupo que tomó una materia que era psiquiatría forense, si mal no estoy precisamente, habían como que los dividieron en grupos y un grupo de ellos, un grupo de 5 estudiantes precisamente, pues fue básicamente como que el centro de donde nació todo este deseo de venganza, ¿no? Porque en ese grupo estaba el que es nuestro asesino, el estudiante número 5, estaba el tío de Timothy y otros 3 estudiantes. Y aparte de eso está el profesor de la materia, que es el profesor Jeremy, que como mencioné, pues no lo quise mencionar porque pues preferí dejarlo para este punto. El profesor Jeremy es importante porque de alguna otra forma eso lo que da es añadirle más tensión a la historia. Para los que ya saben la historia, Jeremy es el profesor y Jeremy es la última persona que falta para que la venganza del asesino quede completa. Ya mató a los otros estudiantes que hacían parte del grupo, falta el profesor y es a quien va a matar después de haber matado al tío de Timothy. Pero lo que sucede es que, o sea, por poquito Timothy con Andy alcanzan a hablar con el profesor. Ellos alcanzan a averiguarse, como que de alguna forma encuentran como una conexión, alcanzan a contactarse con el profesor, con Jeremy, que ya Jeremy estaba enterado de que lo iban a matar, de que había alguien que lo quería matar. Y justamente el día que se conocen en persona, ellos van a visitarlo a la casa de él. Justo antes de que puedan hablar, ya el asesino estaba en su plan de matarlo y lo mata. Él no sabía que había alguien más en la casa. Se da cuenta ahí en ese momento porque Andy está ahí, pega un grito. Y la verdad es que esa descripción de esa escena me pareció súper chévere como la desarrolló John, porque pues precisamente el asesino no sabe que están estos 2 jóvenes involucrados en como que seguirle los pasos a él como asesino, y es en ese momento cuando él mata al profesor, él dice: listo, por fin, ya soy libre, terminé mi venganza, y se va, ¿no? Él se va, le escuchó el grito y dice que como que uy, ¿qué pasó? Pero se va, y luego como nos muestra John que el asesino es como que, pero es que ese señor debería estar solo, había alguien más ahí, ¿quién más? Y entonces le queda como la raíz ahí, la espinita, como que ahí había alguien más con el profesor. ¿Pero quién? Y quien quiera que sea, será una amenaza para mí. Entonces me pareció súper chévere porque, ¿qué pasa? Timothy y Andy no pueden y no tienen la oportunidad de hablar con Jeremy, pero eso les confirma que hay algo raro. Y aparte de eso, pues el asesino que por un momento dice: listo, yo ya acabé mi trabajo, mi venganza, ya me puedo ir a descansar, nace como que un nuevo impulso. Entonces ahí es como quien dice, empieza una nueva trama de alguna forma, ¿sí? Porque ella terminó su venganza del pasado, pero parece que en el presente algo nuevo ha empezado. Y entonces ahí es cuando nos muestran, el asesino averigua, se da cuenta de que el sobrino de Ed, que fue el hombre al que él mató, está como que detrás de él. Y bueno, él toma la decisión de seguirlos, de averiguar quiénes son. Es curioso porque, de nuevo digo, en este caso es como si Timothy y Andy, que son nuestros protagonistas, no fueran las víctimas directamente, sino que se vuelven víctimas pues por un daño colateral de alguna otra forma. El asesino no sabía la existencia de ellos, sino hasta que mata al último en su lista de venganza. Y si no fuera porque ellos estaban ahí, ese señor nunca, o sea, posiblemente no se hubiera dado cuenta que lo estaban siguiendo, sino hasta después. Entonces me parece súper chévere como esa forma en la que se desarrolla en este caso la situación, porque la amenaza no es directa contra nuestros protagonistas, sino que son nuestros protagonistas los que en su proceso de investigar resultan ganándose un enemigo, y es un enemigo bastante difícil de encontrar, sobre todo porque cuando tenemos la oportunidad de conocer al asesino, yo les decía, es muy habilidoso, es alguien que lleva planeando la venganza
hace años y él ha estado matando a todos los que hacían parte del grupo de estudiantes. La razón es que el tipo, nos cuentan un poco en el pasado, en medio del grupo de psiquiatría, empezó a tener unos comportamientos muy psicópatas y los compañeros, entre ellos el tío de Timothy, pues empezaron a asustarse, le dijeron al profesor Jeremy y al asesino, a nuestro asesino, lo expulsan, a él lo internan en un hospital psiquiátrico y eso le acaba la vida básicamente. Él dice que eso le acabó la vida porque pues le acabó todas las oportunidades de ser alguien en la vida y por eso él toma la decisión de vengarse, matar a todo el grupo pues con el que él trabajaba y matar al profesor porque son los culpables de todo. Esa es la razón básicamente, ¿no? Pero pues como estamos hablando de un psicópata, pues obviamente. Pero entonces sí, entonces básicamente nos encontramos con eso, con que él termina su venganza inicial, pero al darse cuenta que hay alguien detrás de él, toma la decisión diciendo, pues yo no puedo dejar ningún cabo suelto, tengo que matar a esta gente y empieza a hacer un plan. Pero pues aquí ya nos vamos acercando al final. Me gusta mucho como de nuevo nos acercamos al final y de nuevo es Timothy y en este caso Andy, quienes básicamente uno diría, pues para qué se van a poner a hacer eso, pero nos muestran que son precisamente personajes muy activos porque ellos son los que básicamente caminan y se meten en la boca del lobo. Ellos son los que básicamente resultan yendo al encuentro del asesino y no al revés. Muy parecido con el tema de un final perfecto. Ellas son las que toman la decisión de ir directamente a la casa del asesino. Acá es lo mismo, ellos averiguan dónde está y toman la decisión de ir porque ellos dicen vamos a enfrentarlo directamente. De nuevo hay un dilema, ellos logran hacer su papel súper bien. Timothy logra de alguna otra forma doblegar al asesino inicialmente y estando dentro ya de la casa tienen su momento de conversación. Acá se me pareció un poco precisamente a un final perfecto porque también el asesino es como que usted es capaz de matarme, yo no creo que usted sea capaz de matarme, además ¿por qué me va a matar si yo no soy culpable de nada? Y él dice, lo que pasa es que todas esas muertes que ustedes dicen que yo soy el culpable, en realidad no, o sea, no hay nada que lleve a que las autoridades puedan identificarme a mí como el culpable, porque fueron accidentes, o sea, parecían accidentes, o sea, me pareció súper chévere cuando nos cuentan cómo murieron las otras personas y eran accidentes, cosas que uno dice, no, nadie tuvo que ver nada ahí, o supuestamente se quitaron la vida y demás. Entonces, claro, no hay forma de rastrear ninguna de esas muertes a él. Dice, ¿cómo van a hacer ustedes para atraparme si no hay pruebas? Y si me matan, entonces en este caso ustedes van a ser los criminales, yo no. Entonces hay un momento allí de duda, por supuesto, en el caso de Timothy, pero al final siempre tenemos un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, resultan los tres agarrados y llega un momento en el que Timothy dice, no, pues aquí es él o somos nosotros, y dispara y pues tiene la suerte que el disparo es suficiente para matar al asesino. Me parece súper un poco como cómico, un poco el hecho de que el último pensamiento que tiene el asesino es como que me mató un muchachito. Entonces, porque pues obviamente uno dice, pero entra un poco en la tonalidad. Creo que John muchas veces hace eso, de darle a los asesinos como esos momentos de como que yo toda la vida preparándome para esto y pasa esto, y acá pues se ve eso reflejado. Entonces sí, básicamente así es como termina la historia. Tenemos un epílogo. En el epílogo me parece chévere como nos muestran, va pasando el tiempo, tanto Timothy como Susan están en un proceso de rehabilitarse, están sobrios, y van contando los días, ¿no? Y van contando los días y cómo Susan desde su puesto ayuda a eliminar cualquier posible prueba que pueda indicar que Timothy y que Andy pues cometieron este crimen, porque al final ellos matan al asesino. Sin embargo, pues la verdad es que Susan ahí es donde entra y pues termina de apoyar. O sea, la verdad es que yo acá estoy saltándome muchas cosas porque hay muchos detalles en medio del proceso y Susan tuvo un papel también ahí relevante. Llega un punto en el que ella se une, antes de que ellos tengan ese encuentro final, llega un punto en el que ella se une a ayudarlos a investigar y todo el cuento, pero pues hay un momento hacia el final donde ella dice, listo, yo hasta aquí voy, porque ya no está de acuerdo en que Timothy quiera matar al asesino. Pero pues después, y es en el epílogo donde nos muestran como ella desde su punto, desde su trabajo, tiene la oportunidad como que de estar muy pendiente de
de qué ha pasado con él, porque obviamente la muerte del asesino pues la investigan, porque pues no fue una muerte cualquiera, pero buscar la forma de evitar que cualquier tipo de prueba alcance a los muchachos, porque pues los muchachos merecen recuperarse y seguir su vida. Y me gusta también que nos muestran un poco de como Timothy, tanto como Timothy como Andy, retoman un poco ese impulso de vivir en medio de todo. No nos muestran mucho más, la verdad, y no nos dicen si terminan o no juntos, porque pues como ellos son exnovios y uno sabe que hay sentimientos encontrados y todo el cuento, ellos todavía se quieren, pero pues no nos dicen como tal, no son muy explícitos diciéndonos eso, pero sí de que cada uno pues está en su proceso de recuperar sus vidas, y creo que eso es hasta, o sea, me gusta porque creo que es uno de esos libros que de John especialmente, que termina como que como en una nota positiva, en el sentido de que nuestros protagonistas, que son jóvenes con muchos problemas, pero que tienen toda la vida por delante, pues tienen esta oportunidad de hacer algo y están en proceso de tomarla y aprovecharla. Entonces me parece chévere eso, obviamente. Y como John manejó todo el tema de las adicciones, creo que de verdad también hizo un buen trabajo, pues como que usándolo como parte irrelevante del proceso de nuestros personajes. Entonces sí, o sea, la verdad es que ya para terminar, a mí el libro me gustó, como les digo, es entretenido. Tiene un villano que es bastante, cuando uno tiene la oportunidad de leer todo lo que el villano va haciendo y todo eso, es un villano, un personaje muy habilidoso, muy inteligente, que la verdad es que al final pues sucede lo que sucede porque pues obviamente pues tienen que ganar los buenos, ¿no? Eso es normal en los libros de John. Entonces si saben o han leído algún libro de John, saben que así es normalmente como sucede, y este libro pues no es la excepción. Siento yo que después de haber leído un final perfecto, que si vieron ese video saben que yo decía, ese libro tiene un tono muy muy diferente a lo que es John. Retoma un poco más lo que es John, entonces es un poco más similar a las demás historias de John, pero siempre con ese toque particular que él sabe dar y que pues permite que pues uno tenga la oportunidad de disfrutarse las historias también. Entonces la verdad es que recomendado por si les interesa el género, por si les gusta las historias de John o simplemente no saben qué leer. Siento yo que es una buena lectura, es muy entretenida, entonces pues ahí se las recomiendo. Seguimos avanzando en la historia, en la lista de lectura de John. Y pues nada, ya saben que si tienen recomendaciones de otras historias que me quieran compartir, también son bienvenidas. Pues yo pues voy a estar por acá, les voy a seguir compartiendo un poco de mi experiencia. Y pues nada, espero que sigan muy bien, que sigan leyendo mucho y nos vemos entonces en la próxima historia. Chao.